Vamos a continuar con el libro de Éxodo. Estamos contemplando la redención tipificada en Egipto. Esto es algo muy peculiar porque la primer Pascua se celebró en Egipto. Y habíamos visto que la sangre necesitaba ser aplicada y el instrumento de la aplicación de la sangre era el hisopo, y el hisopo nos habla de la fe. Por la fe aplicamos la sangre. Por la fe aplicamos la sangre, y así no hay otra forma. El problema es que el hombre no tiene fe, entonces la fe se la provee Dios. La fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. El hombre natural no tiene reservorio de fe. En Efesios capítulo 2 dice en el verso 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros. Note que el hombre por sí solo no puede aplicar la sangre. La sangre fue derramada, la sangre es una provisión a favor del hombre, pero necesita la fe para aplicar la sangre en su corazón. El problema es que el hombre sin fe le sería una imposibilidad alcanzar realmente el resultado de la redención, que es la aplicación efectiva de la sangre en su corazón. Entonces Dios provee la fe. El primer regalo de Dios al hombre es la fe, y por la fe se apropia de la gracia y de todos los resultados que el Señor ganó en la cruz. Así que vemos cómo tiene que ser, cómo es la manera de Dios. Y también habíamos visto, dice el verso 8 del capítulo 12 de Éxodo: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Bueno, así vemos cómo tenía que ser comida esta carne. La carne del cordero no podía ser puesta sobre una chapa, sobre alguna hoja de algún árbol y poner envuelta la carne como se suele hacer a veces, sino que tenía que estar directamente al fuego, la carne directamente asada al fuego. Porque realmente, acuérdense que esto era tipo de Cristo llevando toda la ira de Dios. Jesús no tuvo ningún mitigante al sufrir la cruz. Aún vemos que quisieron los hombres mitigar su dolor y darle vino mezclado con hiel. Era una sustancia que iba a mitigar, una sustancia, no recuerdo cómo se llama, era como una anestesia que aplicaban, gracias hermana, sobre sí, y realmente lo rechazó, porque nada podía hacer que él realmente no lleve todo el peso de la ira de Dios sobre el pecado sobre sí, si no su obra hubiese sido imperfecta.
Comer ese animal de otra forma hubiese sido realmente rebajar la obra de Cristo en la cruz. Por eso, note cómo otra vez volvemos a decir el cuidado de Dios sobre su Hijo, en cada detalle, en cada forma, en cada manera. Dios no dejó nada, ningún pensamiento al hombre, sino que Dios dijo, tiene que ser así. Y Dios está sacando, como hemos dicho, del tesoro de sus propósitos ya en la eternidad pasada, y va mostrando a Israel, está hablando de su Hijo. Así que tenía que ser puesta la carne directamente al fuego. Y así el Señor en la cruz, bueno, Él llevó toda la ira de Dios. Dios como juez le juzgó como si fuese el único pecador en toda la tierra. Eso fue lo que sufrió el Señor. Y dice también, y panes sin levadura. Y esto nos habla de su humanidad que fue sin pecado. Esto nos habla de la humanidad de Cristo que fue sin pecado. Pero en la cruz, bueno, Él cargó nuestros pecados. En su cuerpo, Él cargó los pecados, y los pecados de todos los hombres, de los que ya existían y de los que iban a existir, de todo lo que realmente había estado en falta ante Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 21, dice al que no conoció pecado. Acá vemos el pan sin levadura. La levadura, vamos a ver que nos habla de muchas cosas. La levadura corrompe la masa y la hincha, apresura su corrupción. Pero en Cristo no hubo corrupción. Él fue sin pecado. Al que no conoció pecado. Él fue el santo ser. Así cuando nació, el ángel le dijo a María, el santo ser. Él fue santo, fue sin pecado, porque fue realmente el Hijo de Dios en naturaleza. Y aún en su humanidad, Él nunca practicó, no conoció, dice la palabra. Él nunca practicó el pecado. Pero por nosotros lo hizo pecado. En la cruz Dios cargó el pecado de todos nosotros y lo puso sobre el Señor Jesús. Y cuando ese pecado abundó en el cuerpo de Cristo, derramó toda su ira sobre su Hijo. Y lo miró como si fuese el único pecador. Entonces Él gustó, como hemos leído, la muerte por todos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Un inocente, el inocente Cordero de Dios, murió por mí, que era pecador. Murió por usted. Y eso es lo que realmente Dios está diciendo aquí. Entonces ellos tenían que también participar del pan sin levadura. En su humanidad, bueno, Él no hizo pecado. Hubo pecado sobre Él. Ahora en su naturaleza divina, Él jamás cargó pecado. Su naturaleza divina permaneció igual en todo momento. Tenemos que hacer una diferencia. No debemos confundir su naturaleza. Esa naturaleza permaneció siempre santa y pura. Pero en su cuerpo, que era sin pecado. Acuérdense que el animal tenía que ser sin defecto. Así era Jesús. Este fue el Cordero señalado, escogido y tomado por Dios para salvar al hombre.
en su humanidad Él cargó. Y dice, con hierbas amargas lo comerán. Y estas hierbas amargas, note que eran la participación que el israelita tenía del sacrificio, de la Pascua. Y estas hierbas amargas nos hablan de la amargura, del sufrimiento que le causó al Señor el pasar la cruz. Nosotros vamos entendiendo realmente a través de la revelación del Espíritu Santo, una revelación profunda que el Señor nos va dando a medida que vamos conociendo la palabra, que vamos conociendo al Señor, vamos entendiendo el sufrimiento que le fue al Señor pasar la cruz. Los hombres han hecho imágenes, han hecho películas, pero eso muestra una parte del sufrimiento, pero hay una parte interior. Hay una parte interior. Ya le veían a Jesús colgado en la cruz y era un aspecto bochornoso para el hombre. ¿Quién va a querer mirar una cruz? Pero en este caso el hombre tenía que comer estas hierbas amargas para que esto entre a lo profundo de su ser. Y eso es la revelación del Espíritu Santo que viene a nosotros. Y no solamente nos muestra el sufrimiento exterior del Señor, sino el sufrimiento interior que Él pasó. A veces nos cuesta entender, pero el Espíritu Santo, hermano, nos quiere revelar la cruz. En el Evangelio de Mateo tenemos un poco de ese sufrimiento. Y vamos a ver un poquito antes de la cruz. Dice en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, y dice en el verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Acá vemos al Hijo de Dios a punto de ser entregado para ser colgado en el madero. Y Él buscó apoyarse humanamente en su humanidad, buscó refugio en sus discípulos más cercanos. Y dice que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, significa prensa de aceite. Algo que es prensado, oprimido. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Señor, este es el Señor Jesús, se entristeció, dice, en gran manera. Él veía la cruz. Y muchos piensan que Él miraba la cruz y retrocedía al dolor, a la crueldad que iba a pasar. Los soldados romanos lo iban a castigar, lo iban a azotar, le iban a poner una corona de espinas, se iban a burlar, lo iban a desnudar. Y ahí vemos que un gran dolor había en el Señor. Ese es un dolor humano hasta aquí. Pero en verdad lo que estaba ocurriendo aquí es que su alma justa retrocedía a la idea de tocar el pecado. Él nunca se había ensuciado jamás. Y nunca había perdido la aprobación, la mirada aprobatoria de su Padre. Desde que Él viene al mundo, Dios dice, este es mi Hijo amado y yo tengo complacencia en Él. Siempre vemos a Dios aprobándole. Este es el Hijo, y aquí vengo a hacer tu voluntad, y en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Él nunca había
pasado por eso, por la desaprobación que pasó en la cruz. Cuando Él en la cruz dijo, Dios mío, esa fue su hora más amarga. No se dirigió a su Padre como Padre. En ese momento Dios era el juez y Él era el único pecador. Y en ese momento Dios había dado vuelta su rostro porque no podía ver a su único hijo cargando el pecado, cargando la suciedad, la corrupción del hombre sobre sí. Y Él, mirando este momento, empezó a entristecerse. Qué tremendo. La devoción del Hijo hacia el Padre. Este había dicho, por eso me ama el Padre, porque todo lo que Él quiere yo hago. El Padre estaba complacido en su Hijo. En ese momento la ofrenda no iba a ser de olor grato. En el momento que Él cargaba nuestros pecados, la ofrenda iba a ser de olor no grato, porque Él iba a tratar con el pecado. Y dice el verso 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Quería la compañía de sus seres queridos, pero ellos le acompañaron hasta cierto punto. Y dice el verso 39, Él dice, yendo un poco más adelante. Los discípulos hasta cierto punto pudieron llegar, pero Él sabía que esta prueba, Él la iba a tener que pasar solo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí estaba combatiendo el Señor, estaba combatiendo una lucha interior. Como dijimos, esto no era egoísmo, esto no fue egoísmo, en Él no hubo egoísmo, sino que Él había gozado desde la fundación del mundo, de la eternidad pasada, una comunión íntima, el solaz que tenía con su Padre. Y esto en un momento se cortó, y Él sabía que iba a ocurrir. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mire lo que pasó nuestro Señor, hermano. No pudieron velar junto a Él un pequeño momento. Un pequeño momento no pudieron velar junto al Señor. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Note otra vez, vemos su humanidad perfecta. Acá vemos al Cordero de Dios, pero también vemos a la cabra, vemos a la humanidad y vemos al Hijo de Dios. Pero lo vemos totalmente rendido a la voluntad de su Padre. En Cristo vemos a un hombre. Esto es lo que no pudo hacer el primer Adán en un paraíso, en un huerto. Bueno, el segundo Adán es puesto también en un huerto, pero este huerto fue una prensa de aceite. Y de allí, bueno, el Señor iba a ganar una gran batalla, hermano.
Muchos piensan que la gran batalla fue en la cruz, y sí, pero hubo una batalla antes que fue aquí. Él aquí dijo, hágase tu voluntad. Y aceptó la copa que él tenía que tomar. Y estamos hablando, hermano, realmente de un hombre igual que nosotros, pero que decidió hacer la voluntad de Dios. Y dice el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos no veían la importancia de esos minutos, sin duda ellos entendieron después. Ellos querían dormir. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Así vemos cómo el Señor fue puesto a prueba. Él fue puesto a prueba en un huerto, en una prensa. Y esto es algo, hermano, que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Esto representa las hierbas amargas. Y no tiene nada que ver con un sentimentalismo, no tiene nada que ver con algo natural del alma, sino que tiene que ver con una revelación del Espíritu, que necesitamos cada uno de nosotros, que despierta en cada uno de nosotros un amor divino hacia el Señor. Ese amor se despierta en la nueva creación. Y como sabemos, como hemos dicho, a través del Espíritu Santo. Saber que Él pasó esa cruz. Y así también, cuando eso se revela a nuestra vida, nosotros no rechazamos también comer estas hierbas amargas. Esto nos habla también del interés de poder seguir sus mismas pisadas. Habíamos visto en Filipenses capítulo 3, en el verso 10, cómo el apóstol Pablo, él comió las hierbas amargas. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 10, dice, a fin de conocerle. Y qué lindo hablar de la resurrección. Dice, el poder de su resurrección. Pero también dice, y la participación de sus padecimientos. Todo lo que padeció el Señor, cuando el Espíritu Santo nos va revelando lo que Él pasó, bueno, ya no nos es tan difícil pasar con Él. Llegamos a ser deseosos de pasar sus padecimientos. Yo tengo un fin, dice, yo quiero conocerle. Yo quiero conocerle en su resurrección. Yo quiero conocerle en gloria, en esa mejor resurrección que Él alcanzó. Pero primero debo conocerle en sus padecimientos. Y esto, ¿quién va a querer? ¿Quién quiere padecer? Bueno, debemos comer las hierbas amargas. Debemos querer participar. Pedro quiso comer la hierba amarga. Dice, yo moriré por ti, pero todavía no tenía revelación. Él tenía solamente un sentimental afecto por el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que amamos al Señor, pero por duras pruebas nos vamos conociendo a nosotros mismos. Pero no es tan importante, hermano, cuánto nosotros le amamos a Él aún, sino cuánto Él nos amó a nosotros. Y cuánto Él espera. Él nos espera a que nosotros podamos alcanzar lo que dijo el apóstol Pablo. Y la participación de sus padecimientos. ¿Hasta dónde?
llegando a ser semejante a Él, llegando a ser igual a Él. ¿En qué? En su muerte. Damos gracias a Dios. Cuántas cosas quedan chiquitas de lo que nosotros pasamos cuando consideramos al Señor. Por eso es tan hermoso. Somos invitados por Dios a comer la carne asada, a comer el pan sin levadura. Pero también en este tiempo somos invitados por Dios a participar de las hierbas amargas. Esa parte, hermano, bueno, no todos queremos participar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Note qué palabra. Hebreos capítulo 12, verso 3. Considerad aquel que sufrió. Esto hacemos cuando nosotros comemos y vamos teniendo la revelación de la palabra. Empezamos a considerar. No sé si usted alguna vez probó el ajenjo o el aloe. Usted va a ver que usted va a comer y al principio parece que no pasa nada, pero usted empieza a sentir que en su boca hay algo muy amargo, y así es la revelación. Hoy, hermano, no vamos a entender quizás. Pedro no entendió. Muchas cosas Pedro tardó en entender. Pero dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor pasó la cruz, pero Él tuvo un ánimo pronto. Su ánimo no se cansó. El Espíritu Santo le fortaleció en cada minuto para hacer la voluntad de Dios. Así que estas hierbas amargas no van a amargar solamente nuestra boca, sino que nos van a dar la energía suficiente para hacer la voluntad de Dios. Dice el profeta, cuando comí me amargó el vientre. ¡Qué bárbaro! Que el Señor, hermanos, nos dé la suficiente revelación de su palabra. Queremos conocerle. ¿Qué parte del Señor conocemos? Nos preguntamos hasta hoy. Tenemos a un Cristo de gloria, pero también tenemos un Cristo que padeció. Padeció y padeció hasta lo sumo. La palabra nos enseña a considerar, y eso está aquí incluido en la Pascua, hermano. Bueno, dice el verso 9. Verso 9. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Bueno, ninguna cosa podía comerse cruda. Muchos, especialmente las religiones, toman la vida de Jesús y se apropian de esa vida de Jesús como un hombre bueno, como un hombre moral, como un mártir. Así le ven. Ven su vida. Este hombre fue una especie, escuché una vez, de Che Guevara, fue un revolucionario, dice. Cristo, el primer revolucionario, dice. Y así muchos miran, están comiendo la carne cruda. Su vida natural es lo que les impresiona. Pero como sabemos, lo que salva no es la vida natural del Señor, sino lo que salva es lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 2.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El Cristo crucificado es el centro del Evangelio. La cruz tiene un poder de atracción al débil, al necesitado, porque allí Él proveyó para la necesidad del hombre. La cruz es la fuente de la salvación del hombre. Pero muchos comen de ese Cristo o quieren participar de un Cristo crudo. El hombre trata de no mirar la cruz. Como sabemos, la cruz es un espanto. ¿Cómo vamos a ver la cruz? ¿Cómo vamos a ver que Él tuvo que pasar eso por mí? No, el hombre no quiere ver. No quiere ver. Encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y vamos a ver en el verso 21. Desde ese entonces, desde que ellos entendieron, o más bien Pedro recibió de Dios la revelación de que Él era el Hijo de Dios, desde ese entonces Jesús sintió la libertad. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Maestro. Jesús dijo, ¿quién soy yo? Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, alguno más despistado dijo Jeremías. Pero no era tan importante. Él después le pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 3 años habían andado con el Señor. Si alguien sabía quién era Él, tenían que ser sus discípulos. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se sacó un 10, excelente, felicitado. Imagínense qué ancho que estaba Pedro, porque Jesús le respondió, capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Realmente tuvo una revelación Pedro. Pero lo que vemos después es que Jesús empieza a hablar de sus padecimientos y le habla de su muerte. Y dice en el verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Empezó a enseñarle, contradiciéndolo de una manera suave a su maestro, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Note que Pedro quería al Señor, quería a su maestro, pero él quería la carne cruda. Él amó al Cristo antes de la cruz. Y él no estaba de acuerdo de comer la carne asada. Y así, hermanos, somos a veces nosotros en nuestra niñez. Y el Señor, cuánta paciencia nos tiene, hermano, cuántas cosas nosotros. Pero aquí vemos que el Señor le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, aquí
desaprobó Pedro. Se sacó un 0, diría el Chavo, ¿no? Y bueno, hermano, así somos, estamos aprendiendo. Hay cosas que vamos a aprender más fácil que otras. Y en algún examen nos vamos a sacar 10. Pero ¿sabe quién toma el examen en nuestra vida? Es el Señor. Pedro quería seguir comiendo la carne cruda, amaba al Señor, pero él no veía más allá, él no veía la necesidad, la gran necesidad de la cruz, de que este cordero sea puesto al fuego, y así es el hombre. Por eso el Señor dijo y enseñó: ni un poquito comeréis de él cruda. El cordero tenía que ser asado. Aún vemos que el apóstol Pablo dice, en 2 de Corintios, Pablo entendió bien. 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice en el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El cordero fue asado al fuego. Hoy conocemos a un Cristo que padeció la cruz, y hoy somos invitados a reunirnos. Hoy estamos aquí reunidos, rodeando al Cordero de Dios. Y estamos comiendo, cada uno de nosotros, del Cristo crucificado. Este es el alimento de la nueva creación y no hay otro. Nuestra predicación no puede ir lejos de este Cristo crucificado. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.